Buenos días tengan todos hoy, 19 del mes 12 del 2020. Esta pequeña plática para que se reconozca la verdadera intención que hay en la palabra escrita en la Biblia, que hay mucha contaminación, como Amachías dijo que iba a haberla, y iban a haber muchos falsos en su nombre. Eso es que contaminarían la palabra. Por eso recomiendo esta cuestión. Vamos primeramente a tener una vez más la oración matutina. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a empezar la palabra para lograr entender y que tengamos paciencia todo el mundo y logremos entenderla haciendo las cosas como son. Yo quisiera saber el motivo por el cual no se cree que el Mesías es en español, pero en hebreo es Hamashiach, el ungido. Que Hamashiach es la persona que declara las escrituras en Génesis 49:10. Hay que entender esto y hay que buscar la forma de comprender que la Biblia habla en razonamientos en razonamientos simbólicos. Lee Isaías 49:10. Génesis. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Esto es una palabra significativa, como dije, simbólica, que no es una palabra directa de que tiene la persona tiene nombre, ni se le da nombre ni nada. Eso se entiende también en Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que una joven doncella, es decir, Alma, en hebreo se dice Alma, la joven doncella concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Immanuel significa con nosotros Dios. Ahora bien, no tiene otro nombre, ahí se ve la presencia de la verdad, que es la que tenemos que observar correctamente, y que esto no es ninguna añadidura, sino que la añadidura viene después, en verso contra verso. Vamos a leer también Isaías 9:6. Bueno, aquí en la Biblia, en la Escritura dice lo que dijimos anteriormente, el verso de Isaías 7:14. En la Biblia aquí en español, en esta versión Reina Valera, ponen virgen. Es decir, cuando dice la Escritura, en el verso Isaías 7:14, por tanto el mismo Señor os dará señal. Es aquí que la virgen. En la palabra que utiliza en hebreo, la escritura hebrea es alma. Alma quiere decir una joven doncella. No dije virgen, pero bueno, sabemos que la acción de ser una joven doncella, en el caso de Miriam, que como dice en hebreo, la mamá de Mashiach,
era una virgen, ¿no? Pero para especificar la palabra que se utiliza aquí en hebreo es alma, joven doncella, una doncella, no betulá. Betulá quiere decir propiamente virgen, pero la palabra que usa es alma, que dice la escritura. Pero es la acción de lo que quiere decir que era Miriam, la mamá del Señor. Esa es la aclaración. Ahora leemos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto está bien claro y dicho. ¿A ustedes registran que hay un nombre ahí? Hay un cúmulo de cuestión que se dice ahí, que es en cuanto a la esencia que presentaba en ese niño, que Dios presentaba en ese niño, que él tenía todas las características formadas de Dios. Iba a ser una criatura o un muchacho o una persona, claro que en su distinto tiempo, de edad hasta de mayor, que iba a ser, ¿cómo se llama?, con todas las cuestiones de Dios, santas, puras, iba a tener conocimiento, que todo estaba, por eso él dice que el cargo que tiene, pues dice, porque ese que estaba es sobre su hombro, eso es representativo, sobre su hombro es el cargo que está sobre él, que es del Padre, que es del Eterno, del Dios Todopoderoso, que él era entonces, el cargo de él es el príncipe de paz. Amén. Así que eso hay que distribuirlo así con razón. Entonces ahí se está determinando esa situación de la potencia que debería de traer. Ahora vamos a leer tocante a lo que dice en Isaías 7:14, en San Mateo 1:23. Esto no es añadidura, esto viene correspondiente en correcta composición de lo antes dicho. Dice así: he aquí la virgen, es decir, que en hebreo se dice alma, joven doncella, como dijimos anteriormente en Isaías 7:14, concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces la Biblia, sabemos lo que somos correctos en el Señor, que está manipulada, que han puesto lo que le han dado la gana, nombre, por poner un nombre, pero esas son obras que se entiende que son de la adulteración, de la falta, incluso hasta la falta de respeto, porque si allí no se están dando nombres, ahí no hay por qué hay que dárselo. Porque fíjense bien en las escrituras que cuando fue a nacer Juan, le pusieron nombre. Cuando fue a nacer Sansón, le pusieron nombre. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Dios no pone un nombre, no hay que darlo. Dios le puso nombre a Jacob, a Jacob, le puso nombre de Israel por una palabra santa, lo que iba a ser del pueblo, que iba a ser Israel, y así sucesivamente. Lo que quiero decir, que cuando Dios pone una cosa y dispone, no hay que poner otra cosa, no hay que estar inventando, como hizo la Iglesia Católica, que fue la primera que empezó a inventar, y es la que haya llevado un evangelio falso y equivocado junto con los demás. Entonces, ahí se ve en esto que ya hay una disposición. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la alteración de este orden que está haciendo Dios aquí? Esto está ordenadamente conforme, estoy hablando conforme está ordenado en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo leo San Mateo 21, 1:21, cuando yo voy leyendo San Mateo, o estudiando, porque yo voy estudiando, y entonces veo que en el verso 23 no habla igual. Entonces digo, pero ¿cómo es esto que la gente no ven esta añadidura, no ven esta
configuración que no está correcta. Estos versos no están bien alineados, pero la gente no ve en eso. La gente no alinean, toda la humanidad cristiana está equivocada, porque no alinean las cosas conforme está expresado realmente en las Escrituras. Entonces, el verso que utilizan es el 21, poniéndole Jesús, como dice que el ángel había dicho. Pero si es que vemos, cuando rastreamos la Biblia, es que la escudriñamos, buscamos y miramos y vemos la verdadera intención, vemos que no es el verso 21, sino el 23 el correcto, porque viene rastrado según el orden ahí situado de que es Immanuel. Pusieron en español Immanuel, pero en hebreo no es Immanuel, en hebreo es como se dice en hebreo, Immanuel. Y yo le hago estas aclaraciones para que entiendan. Yo he observado minuciosamente esto y entiendo que Dios en todas las Escrituras no ha hecho cambio de su propósito. Perdón la ronquera, de su propósito. Pero hay una gran nubosidad en la mente de la gente y que no razonan correctamente las cosas. Por tal razón, los exhorto a que hagan una exhaustiva rectificación, porque el tiempo de la gracia se está terminando. Háganlo ahora, que todavía hay un poquito de tiempo, porque ya la bestia ha rodeado el campo que el Señor dijo el mundo, comparándolo. Y el dragón rollizo, entre paréntesis, que tiene mucho dinero. Esto se compara con la China, que usted sabe que las simbologías en las escrituras de los animales representan países, imperios, gobiernos que llevan una gran trayectoria de bien o de mal. Pero en la tierra mayormente es de mal, más bien de mal que de bien, ¿saben? Eso es así. Y como tienen mucho dinero, pues ya ustedes saben, empiezan a elevarse el dragón. Así que el dragón le va a dar todo su poder a la bestia, a esa serpiente rolliza que tiene mucho dinero. Porque el dragón y la serpiente está entrelazados, porque el diablo es el que lleva toda esa cuestión de disparate para que la Biblia no se entienda, no se lee bien correctamente. Y yo por eso digo que Dios le dé bendición al presidente Trump en su lucha contra la globalización, para que sean una de las naciones de las que serán salvas. Eso está en Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ajá. Entonces ven, hay naciones que van a ser salvas. ¿Cómo Dios no va a determinar que este caballero patriota, Trump, Donald Trump, no vaya a llevar y a seguir conduciendo el país y elevándolo como lo está elevando? Porque la globalización lo que va es a someter el país a asumirlo en una profunda crisis, miseria,
donde le va a faltar todas las cosas. Lo que pasa es que los que cogen los comunismos, esto cuando cogen ese socialismo demócrata comunista, porque eso es lo que es, ensucian tanto el país y se enredan tanto que no dan chance a que viva la población, sino que vivan el puñadito de que está gobernando. Eso, caballeros, es claro, eso es clarísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos, por ejemplo, están haciendo guerrilla y viven en los montes con la idea de que van a quitar a las tiranías. Eso pasó en Cuba, donde yo soy cubano, allá en Cuba. Y fui observando paso por paso todos los pasos que estaba dando esa cuestión. No aceptaban al imperialismo americano porque por muchas razones que ellos decían y falsas. Sin embargo, se sometieron al imperio de los que no creen en Dios, del comunismo. Cuando estaba Rusia en apogeo comunista. ¿Y por qué tú quieres salir del...? Eso digo, pienso yo. Pero si yo pienso y digo, me hubieran matado hace rato. Me hubieran puesto un paredón. Pero como yo digo, bueno, como yo pensé, ¿no? Lo que estoy diciendo lo pensé, pero ¿cómo van a quitar a uno para poner a otro? Entonces, ¿qué patriotismo es ese? Entonces es la realidad que yo comprendí, que fueron cada vez siendo más crueles, más dictadores que los mismos que estaban antes, porque estaban quitando y luchando por la dictadura. Sí, aquí está la dictadura de Batista, sí, porque estaba oprimiendo al pueblo. Caray, pero usted se podía comer un pedacito de carne con una peseta. No vamos a decir tampoco, pero usted se podía tomar algo, usted podía con poco dinero que ganaba comer, y con Batista se podía hacer muchas cosas, porque había mucha gente de que tenían fortuna y tenían trabajadores y todas esas cosas. La Polar, la Cristal, la Tuey, Cruceya, no, una pila de eso, de minas y un semillero de cuestiones. Había condiciones. Había condiciones y habían trabajadores, mucha gente vivían. Con uno solo que trabajaba en una casa, se subsidiaban. Era bueno que trabajaran más. Pero bueno, hay mucho trabajo. Vino Fidel, trabajó mucho trabajo, sí. Pero están pasando mucho trabajo en el trabajo porque ni comer pueden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está el capital que había en Cuba? ¿Dónde está todo lo que hacen todas las minas de Cuba? Que todavía dan abasto. ¿Por qué se perdieron los centrales? Porque se perdió la situación de la vivencia. Y se enredaron en una situación política de demonios, de dragones, como digo yo. Lobos vestidos de oveja, haciéndose los buenos, qué sé cuándo, y matando a todos los que se oponen a ellos. Bueno, pues que Dios le dé bendiciones a este presidente y a todos los demás que tengan el honor de ser patriotas para conllevar el país fuera de esos sistemas de la globalización, de ser unitario. Él dice, no, para que como dice el himno de los comunistas, sin César, ni Burgués, ni Dios. Pero bueno,
Y yo pensé, pero bueno, ellos no quieren los César, no quieren los burgueses, no quieren a Dios. Bueno, a Dios, aunque ellos nunca lo hayan visto, quizá va y tengan un derecho porque no conocen. Posiblemente porque no conozcan. Pero sin César ni burgués. Pero si es que los burgueses y los César, entonces cuando ellos triunfan son ellos. ¿Dónde cae el capital? En su bolsillo. ¿Y qué le hacen al pueblo? Que coma tripa. Y la carne gruesa para que les reporte dinero a ellos. Esa es la miseria que no cuentan ellos. La tienen y no la cuentan. Porque cuentan, van lo bonito, el turismo, qué sé yo, y enseñando lo de arriba. Y lo de dentro, lo de la angustia que pasa la población. Ellos no miran la población, ninguno de ellos miran las poblaciones. Muchos millones, sí, tenemos muchos millones de personas para lograr un mal propósito, para amenazar y hacerse grandes y qué sé yo. Y tratar de enredar en la serpiente en su cola a todas las naciones, como lo están haciendo. Y caen los infelices de alguna constitución de política bajo esas redes de prosperidad mentira. No, como igual que predican la iglesia la prosperidad, y es una prosperidad mentirosa. Porque Dios no requiere dinero de nada para crecer, nada, ni no hace falta. Las cosas de Dios no se compran, son gratis. Así que yo quiero que el presidente siga ahí duro contra todos esos sistemas hipócritas y acabe apretando bien la tuerca. Amén. Apretando bien la tuerca para ver qué es lo que le da a esa gente. Esa gente vienen a saquear. ¿Qué es lo que le dan a Maduro, ni al otro, ni a Fidel Castro? Esas personas lo que vienen es a jactarse de su política y a querer quitar la otra política para hacerse ellos de los magnates del mundo, la globalización esa, donde el dinero caiga en las manos del Papa y el Papa sea, qué sé yo, porque el dragón le va a dar la fuerza al Papa. Olvídense de eso, el Papa va a ser el principal, porque el Papa es la bestia. Ustedes no entienden el Apocalipsis, pero el Papa es la bestia, el dragón le da su poder. China pasa con toda su envolvencia, doblará su cabeza hacia el Papa. ¿Y sabe por qué? Porque es el que representa al falso Dios en la tierra. Porque eso que estoy explicando yo de esos versos que le he dado yo ahí de Génesis, Isaías, Mateo, San Mateo, no lo están llevando. Entonces no están llevando al verdadero Mashiach. Dios no destruyó su palabra. Él la ha dado. Es positiva. Dios no es voluble. No se muda. Lo único que Dios ha hecho es traspasar lo que tenía en la palabra escrita a favor de aquel que iba a representar a toda la humanidad. Porque los corderitos no representan a la humanidad en los sacrificios, sino solamente al pueblo de Israel. Pero desde aquella antigüedad se está diciendo que Israel y todas las naciones tienen el mismo derecho ante él, que no solamente son los judíos, aunque los judíos son todos los verdaderos cristianos, que se dicen cristianos porque eso es un verbo,
Cristo es un verbo. ¿Cuál verbo es? El mismo verbo Mashiach. Ungido. A Mashiach le ponen el Salvador, pero bueno, si ponen a Mashiach el Salvador, es porque es la salvación la hace Dios sin a Mashiach, porque a Mashiach está en él. La salvación de llevar al pueblo y abrirse el mar no se abrió porque Moisés abre el mar. Moisés no abre el mar si Dios no le da la orden que lo habla. Millones de millones pueden decir al mar, ábrete, y no se abre. Pero el profeta de Dios, cuando Dios dice, haz esto, quien lo sabe es el profeta, no el pueblo que Dios le habló. El pueblo le habla a sus siervos, digo, Dios dispense, Dios le habla a sus siervos para que se cumpla. Y lo que se cumple, porque es Dios que habla, si no se cumple no es Dios. O no es uno que haya estado dotado de Dios y que Dios no le haya quitado su poder. Por ejemplo, a Satanás, cuando hizo serpiente también allí, una serpiente viva, pero la de Dios se la comió. La que hizo Dios, se la comió a las otras. Porque es mayor la potencia de Dios. Balaam conocía las cosas de Dios. Dice, varón de los ojos abiertos, pero caído. ¿Por qué sabía que estaba caído? Porque no estaba en la línea de los escogidos de Israel. Pero que luego se torció. Como dice que el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Pues él después quería que el pueblo comiera sacrificios y todas esas cosas mundanas, y eso, por eso pecó. Igual que el gran rey tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres, pero no pecó por tener muchas mujeres. No, por eso no. Él pecó porque las mujeres tenían dioses de sus principados, a las cuales pertenecían, de sus reinados. Y fueron princesas, reinas en Israel. Y cada cual tenía, en su habitación, tenía la idolatría. Eso es un pecado que cometió él porque tenía que prohibir eso. Como la Iglesia Católica va a ser verdadera cuando tiene idolatría. Ni ser ¿cómo se llama? De una religión monoteísta. No, señor. Todo su contenido es politeísta. Hay que observar todo lo que se dice en la Biblia y escoger lo bueno. Vamos a leer eso en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Eso ordena el apóstol. Este consejo del apóstol es porque no todo lo que le han puesto a la Biblia es bueno. Cuando se hace comparación de verso contra verso, se tienen claras las cosas, se entienden bien. ¿Quién hace comparación? Nadie. Ahora, ¿cómo yo pude hacer comparación? Porque yo veo que el ángel dice una cosa y después dice otra. Y digo, ¿pero qué volubilidad es esta? Porque yo estoy viendo que Dios no es voluble. La Biblia, por otro lado, ha dicho que no es voluble. Porque yo antes de hacer los estudios de la Biblia, yo primeramente leí la Biblia. Porque yo me hice el hecho de leer toda la Biblia. Y después la voy a ir estudiando. Pero cuando ya yo
veo las cosas y digo, bueno, pero sí, es que ya estoy mirando que hay aquí una cosa que no es congruente, no hay razón. No solamente en ese verso, hay muchos versos que están torcidos, como mismo el apóstol Pedro dijo a referente de Pablo en sus escrituras, que los indoctos tuercen, como el resto de la escritura también, para perdición de sí mismos. ¿Quiénes son los que se pierden ellos mismos? Los pastores, pero están perdiendo a las congregaciones. Pero claro está que las congregaciones de los que leen la escritura propiamente pueden darse cuenta cuando se estudia correctamente. Ah, no, aquí hay una equivocación. Y entonces, como el enemigo tiene mucha potencia, le muestra mucha potencia y el que sale de ahí para que no le estorbe al contenido que creen que están en la verdad. Y entonces que sale y dice, concha, pero si es que yo veo que esto no lo compren, entonces, como hice yo. Fui mirando y mirando y mirando, Gedeón. ¿Qué cosa es Gedeón? Digo, coño, Gedeón es Pues, un juez de Israel. En los tiempos que existían los jueces, que no había todavía puesto rey en Israel. Y que esto Dios lo toma para que el pueblo tenga equidad, tenga justicia, tenga paz contra todos los enemigos de alrededor. Dios lo toma, es una persona. Y así en tiempos de los jueces, porque era un tiempo larguito, entonces existieron varios jueces que llevaban el pueblo la paz, pero es Dios el que hace movimientos. Dios, en su época, Dios lo cogió para decirle al rey lo que él soñaba y todas esas cosas. Josué, en su época, conllevó el ejército de Israel a la victoria. amén. Cuando él ataca a Jericó, vamos a poner una, cuando él ataca a Jericó, que toma Jericó, hubo un milagro ahí. Entonces empiezan los sectores opositores a Dios a inventar cuentos y que sí que pasó así, que pasó así, a estarle quitando a la historia su valor y el respeto a los jueces de Israel. Hombre que llevaba fielmente el pueblo. Y ahora vamos a ver cuando le quitaron a Jericó el pueblo. Hoy en día, ¿quiénes dicen que el pueblo es de ellos? Los que no son dueños del pueblo. El rey, cuando ya pasó mucho tiempo, el rey David reinó en Hebrón. Pues Hebrón es de los filisteos. Sí, pues de que ahora son los palestinos, los llamados palestinos que lo llamó el César romano. En la época de que Roma gobernó allí, porque antes de Roma estaba gobernando a Israel los griegos, el imperio griego. Y antes del imperio griego lo estaba gobernando los medopersas. Y antes de los medopersas lo estaba gobernando los babilonios. Anteriormente no lo estaba dominando a nadie, porque ellos salieron de Egipto en una época, y no los gobernaban, pero cayeron en delito de desobediencia. Así lo dice la Escritura. No soy yo estoy hablando, pero que lo dice la Escritura, que yo estudio, que yo estudié. Entonces, esos lugares, por ejemplo, Belén no, le pusieron Belén, pero Belén no existe en Israel. En Israel existe Bethlehem, que significa La casa del pan. casa de pan, casa lehem pan, Bethlehem, casa de pan o casa del pan. ¿Quién vivían ahí? Incluso de los tiempos de Mashiach,
que es donde nace él, porque él viene de allá de la Galilea. Pero da la cuenta que viene en el empadronamiento ese, y la mujer pare allí en un establo ahí, porque no había lugar en el mesón, en el lugar donde en las posadas donde la gente, era un lugar donde la casa tenía para dormir, habían 4 habitaciones y comida y qué sé yo, y cambio de animales también en lo que tengan los animales, y eso por animales frescos, para continuar el viaje. Pues da la casualidad que paren allí en Belén, que no sé por qué motivo le pusieron Belén. Y entonces ahora Belén, como le llaman, tiene que ser de los palestinos. ¿De dónde, qué cabeza cabe eso? Solamente en las personas estúpidas, estúpidas, que no se dan cuenta de las razones de la verdad, de la justicia. Por eso yo hablo estas cosas y digo que Dios bendiga a las naciones que se proponen contra la bestia, contra el dragón, ese ruso, rollizo, ruso, chino. ¿Por qué? Porque está pegado también el ruso en esa barriga. ¿Por qué? Porque las condiciones dichas en las escrituras del oso, que yo hablé de los animales simbólicos y no dije nada, no me referí, el oso está referido a los rusos. Los tigres se refería a los griegos y toda su comarca. Leopardo, ajá. El león a los ingleses. Al igual que los nombres que tenían las tribus de Israel, tenían sus nombres cada uno, el dromedario, la serpiente, etcétera, etcétera. En cierto sentido, no en el sentido que se le daba al otro, porque aunque se decía el león de Judá, se decía porque era la virtud de ser el dirigente, que donde iba a estar la dirigencia de Israel. Y no porque habían 10 tribus de Israel y 2 de cada lado acá, no quiere decir que no eran israelitas. Así que eso las versiones no están equivocadas, pero lo que lo equivocan es cuando dan de las versiones a cuestiones que no son correctas. Porque es así. Así que vamos a como seguir orando y a seguir ayudando, porque Trump salga vencedor. Y porque no todo el mundo, y que nosotros seamos del mundo, que bendice a Dios en espíritu y en verdad, que vivimos según lo que Dios ha determinado, para que seamos, tanto Israel, los Estados Unidos, como otras naciones más, sean salvas, como dice ahí la Escritura, las naciones que sean salvas. Así que por lo tanto, vamos a dar esa bendición también para todos ellos también, porque así es como el Señor manda en Israel. Y Israel, y los Estados Unidos y todas las naciones que serán salvas, serán en Israel. Según ustedes puedan leer legítimamente Efesios capítulo 2, el verso del 10 al 12 y el verso 19, para que lean legítimamente las cosas dichas por el apóstol Pablo, que son tan israelitas y que Trump es tan israelita como el más israelita de Israel. Porque todo el que ama la verdad, la justicia de Dios,
tiene derecho en el reino de los cielos. Amén. Vamos a leer eso Amén. en San Mateo 5. San Mateo 5. Sí. ¿Qué verso? Vamos a leer ahí en San Mateo 5, verso 6 y verso 9. Este es Bienaventurado. para las personas que están en los mandos de los países y sean correctos. Amén, gloria a Dios. Es una bendición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Han querido en este postrer tiempo ya final envolver a la nación libertadora, que le ha dado chance a muchas personas que van huyendo de estos tiranos, porque Israel no, porque los Estados Unidos sabe la dignidad del verdadero patriota, sabe que ellos salieron para huyéndole a la persecución de Roma, del clero católico, cuando constituyó el tribunal de la Inquisición, de también encender en hoguera a la gente, que no se pusieran de acuerdo a lo que ellos decían. Son gentes malas. El gobierno del clero romano ese católico son gente mala. Es Satanás lo que los guía. Y ellos no tienen al verdadero Mashiach, no lo tienen. Es un cristiano falso, porque Mashiach lo dijo, que vendrían en los posteros tiempos, digo yo ahora, pero que vendrían, así es, vendrían entonces en los posteros tiempos falsos Cristos, es decir, en hebreo es falsos Mashiach. ¿Y qué dijo Mashiach? Un reino dividido no prevalece. Esta división que quieren hacer, el Biden y el otro, no es correcta. Es para muchos males. Para empujar y no darse golpe a ellos. Para entonces ellos ser los césares, los burgueses. Y Dios, sí, Dios, hablan del Dios con el catolicismo, el falso, el que está sentado en un trono, como dice la Escritura, haciéndose igual a Dios, porque el Papa tiene la autoridad de quitarle el mandamiento que le dio la gana, como lo ha hecho, y como estaba expresado en los profetas, que iba a levantarse ese individuo. A Mashiach lo iba a entregar un hombre para ser crucificado, porque había que hacerlo, pero dice él también, dice Dios, preciso es que vengan los escándalos, pero hay de aquel por el cual vienen. Entonces hay un futuro, no un presente. En un futuro va a haber un castigo tremendo. Pero cuando se levante que vayan a abrir los ojos, digan, de quirimbombo, cuando uno se tira de un lugar alto para el agua, hace una llance para el agua. De quirimbombo.
para el infierno del fuego y azufre. Ese va a ser el castigo, porque el castigo no es cuando la persona se muere, la persona recibe el primer castigo, la muerte primera. Apréndanse bien las escrituras y salgan de los laberintos extraños y oscuros que ha presentado tantos fascinerosos, falsantes. Han sembrado evangelios equivocados. Uno les dice que porque los testigos de Jehová y no dicen esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Pero es que ese que está hablando es un mentiroso también. Está mirando la viga del ojo ajeno y no ve la suya. Porque no escudriñan bien las escrituras y va a haber mucho castigo. A Mashiach lo tiene aclarado en San Mateo 7, del 21 al 23. Esto voy a decirlo. Esto me van a decir. Ay, Señor, lanzamos demonios, hicimos milagros, maravillas en tu nombre. Y yo les protestaré. No os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¡Pum, putum! Yumbo Catanga, rumbo del infierno del fuego. La muerte segunda. La muerte segunda. ¿Está dicho? ¿O no está dicho? Yo se los aclaro. Pues aclárenselo. Y reciban bendiciones estos grandes patriotas que ejercen la buena voluntad para su pueblo. Trump. Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Buena gente. ¿Quiénes son los que lo quieren sustituir? Los que quieren alabar a la traición. Ellos son laicos. No, pero tienen fundamento de fe. Porque para ser súper ortodoxo no hay que creer en Dios. Para ser súper ortodoxo, estar en la verdadera ortodoxia, reconocer el fundamento de Dios verdadero y determinar que a Mashiach Dios lo mandó, como he dicho en este discurso de hoy. Porque no les he dicho ahora en este discurso que el cetro de Judá y el legislador entre sus pies. Dice que hasta que no vendría Mesías. Ciro. Bueno, sí, que es el Mashiach. No es el Mashiach. Hasta que caiga el cetro de Judá y el legislador entre sus pies. Señores, y este señor que se dicen que no quisieron creerlo, ¿cuándo cesó el reino de Judá? Cesó en el Imperio Romano. Se destruyó el templo cuando Amasías lo dijo, que se iba a destruir. No otro profeta lo dijo. Lo dijo Amasías. No quieren creerlo porque no les da la gana. Es una operación del enemigo de Dios, no de Dios. Porque Masías dijo que era el de Dios, que el templo lo iban a destruir, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso lo dijo. Y el mismo Imperio Romano vino con fuerza contra aquellos que se habían rebelado, acabaron con toda la resistencia de Israel y destruyeron los muros, destruyeron el templo, destruyeron todo y transportaron todo. Entonces, ¿cómo este señor no va a ser el verdadero?
sanaba enfermos, sí. Incluso hasta levantaba muertos. Gloria a Dios. Incluso anduvo por encima de las aguas y no se hundía. Era una persona muy especial de Dios, del Padre. Moisés hizo muchas cosas especiales. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, muchas cosas buenas. Yohanan, el que le llamaban el Bautista en español, Yohanan, el que hacía tevilá. Todos son siervos de Dios. En sus épocas ellos tenían cada cual una orientación. Mashiach traía la orientación específica, única, la cual estaba establecida en aquella razón que se dijo en Abraham, cuando se le dijo que sacrificara a su hijo, a Isaac, en un altar. Pero Dios estaba listo para pararle el brazo, porque entendió que le era fiel, le era fiel a su palabra, a esa prueba que Dios le puso allí. Y Dios dice, probaré. Esa prueba también está en Pablo. En Pablo, esa prueba, bueno, de otra diferente, pero está en 1 Corintios 7, 18. La gente ve nada más que el verso ahí, pero que el atenuante de ese verso está en el verso 19, donde dice que lo preciso del hombre no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo hay que entender lo que antes dijo? De esa manera, porque es una pregunta que se hace allí. Fuiste llamado, pero es que todos, cuando Dios manda la circuncisión, tienes que cumplir el propósito para el cual Dios la mandó. Entonces nadie puede venir a quitarla. Nadie, ningún profeta, ningún apóstol, ni nadie. A Mashiach no lo hizo. Entonces a Mashiach es la continuación del judaísmo. El judaísmo no es una razón particular. Es lo que Dios constituye, por el orden del cual hay que creer toda la humanidad. Porque a Mashiach mandó a los discípulos a salir a predicar el evangelio de Dios. Él dice, yo no hablo de mí mismo, sino es mi Padre el que da testimonio de mí. Señores, ¿cómo ustedes entienden las Escrituras? Por favor, sálvense. Sálvense. Y para todos los que en verdad cumplen con la palabra de Dios, va esta palabra de gracia de Dios, de la gracia de Dios. Llevarejeja Adonai Vejmereja, Yaer Adonai Panap Eleja Vejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Veasem Deja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.